Más adelante en KTVB en español tenemos los mensajes de texto entre dos de las víctimas de los asesinatos en Moscow. Te decimos qué salió de esos documentos judiciales enseguida. Y los casos de tosferina están en aumento en el Valle del Tesoro y ya han reportado una muerte. Esos detalles en camino. Y nos espera un hermoso y cálido fin de semana y se extiende la semana que viene. Les dará un vistazo a los días que vienen en unos minutos. Gracias por acompañarnos. La noticia en español comienza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con una actualización, los mensajes de texto entre las dos víctimas de los asesinatos en Moscow se han publicado en nuevos documentos judiciales que también incluye la llamada inicial al 911. Los documentos muestran mensajes de texto entre los compañeros de habitación donde hablan de estar asustados y confundidos, de ver a alguien con una máscara y de no poder comunicarse con otras personas que vivían en esa casa. Uno le pide a otro que corra a su cuarto y esos mensajes de texto se enviaron entre las 4:22 y las 4:24 de la mañana. Los documentos judiciales también muestran que la compañera que sobrevivió llamaron y enviaron mensajes de texto a 3 de las víctimas esa misma hora. Y la transcripción dice que la llamada 911 que hicieron esa mañana, poco antes de mediodía, también fue publicada en archivos judiciales. En los documentos se cree que 4 personas pasan el teléfono de uno al otro y como le hemos dicho, Brian Kohberger es acusado de apuñalar a Zaina Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogen y Kaylee Gonzalez. Su juicio está programado para comenzar en agosto aquí en Boise. Tenemos más detalles de qué salió de estos documentos judiciales en nuestro sitio web ktvb.com/español. La Oficina de Seguridad de las Carreteras de Idaho informa que 30 personas han muerto en accidentes desde el comienzo de este año. También dicen que ha habido 30 muertes en tan solo 59 días. Oficiales dicen que es importante recordar cada decisión que se toma mientras maneja. Es importante y también se les recuerda a los conductores que deben manejar sobrios y también usar el cinturón de seguridad. Los casos de tosferina están en aumento aquí en el Valle del Tesoro. El Distrito Central de Salud acaba de informar la primera muerte de tosferina aquí en el Valle del Tesoro. El residente tenía problemas previas de salud, pero St. Alphonsus sigue animando a todos que se mantengan alerta. El jefe de enfermería de St. Alphonsus, Lauren Smith, dice que el aumento probablemente se debe a una mayor interacción social después de la pandemia. Estamos viendo un aumento de infecciones de las vías respiratorias superiores y enfermedades contagiosas en general. Puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser RSV, puede ser tosferina. Por eso dice que es importante consultar con su médico de atención primaria y hacerse una prueba si tiene síntomas para prevenir a la tosferina. Smith recomienda ponerse la vacuna para los niños, que es la vacuna DTaP, y para los adultos se llama la vacuna TTaP. Y bueno, hay muchos cambios que han llegado con respecto a la inmigración y aunque hemos reportado que los agentes de ICE nunca entrarán a lugares incluyendo hospitales, St. Luke's quiere reafirmar ese mensaje. Aún con las órdenes ejecutivas y anuncios de la administración federal reciente, no han cambiado el compromiso de St. Luke's al respeto a estos estándares. En el sitio de St. Luke's tienen una lista de preguntas comunes cuando se habla de la inmigración y la atención médica. Según la coordinadora bilingüe, quiere asegurarse a la gente que ellos no preguntan sobre el estado migratorio de un paciente ni tampoco pasarían ninguna información de los pacientes. Pues la prioridad es que queremos cuidar al paciente y ayudarlos para sus necesidades médicas. Y sí, pues no se comparte nada, digamos, de la información, si no está recolectando información específica cuando tiene que ver con estatus migratorio y no se reporta. Eso es información confidencial del paciente que no se comparte.
Y si quiere la lista completa o quiere saber más, tendremos el enlace en nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Solo les quería dar un recordatorio que ya llegando el domingo vamos a tener que adelantar esos relojes y eso va a hacer que esos atardeceres llegando el domingo van a ser un poquito más temprano, pero esos amaneceres también van a ser un poco más tarde ya que lleguemos a los próximos días después del domingo. So acuérdese que ya como a las 2 de la mañana es cuando esos relojes empiezan a adelantarse. Esa hora hay ciertos electrodomésticos que tienen que uno hacerlo manualmente, pero los teléfonos y otros tipos de electrónicos se adelantan solo, pero viendo las condiciones que hemos visto para el viernes, se vio que mucho sol y bastante cálido fue la temperatura y eso es lo que nos espera llegando para lugares, incluyendo el Valle Mágico, que vamos a ver esta vista llegando para el fin de semana, incluyendo el sábado y el domingo. Es posible que el domingo veamos un poco de una brisa levantarse un poquito más y también ver que vamos a ver un poco más de nubes, pero lo que nos llega para los próximos días va a ser por esta alta presión que empieza a dominar nuestra región. Pero ya al llegar al pronóstico extendido, vamos a ver que esas temperaturas empiezan a calentarse hasta llegar a los 60 grados para el domingo y el lunes, pero ya que lleguemos al martes y extendiéndonos hasta el jueves, es que vamos a ver que vemos unos sistemas que entran, que nos traen lluvia, posiblemente un poco de nieve aquí al Valle de Tesoro, pero también vamos a ver que esas temperaturas bajan a los bajos 50. Bueno, ahora para la sesión legislativa en el Capitolio de Idaho, empezamos con esta. El gobernador Little ha firmado el mayor recorte de impuestos de ingresos en la historia del estado. $253 millones en alivio fiscal reduciría la tasa de impuesto del 5.69% al 5.3%, y para el promedio de familias eso significa un ahorro entre $127 y más de $260 este año. Amplía la extensión de impuestos sobre las pensiones militares y también elimina el impuesto a las ganancias de capital sobre los metales valiosos. El proyecto de ley cuesta más del doble de los $100 millones que propuso inicialmente el gobernador Little al comenzar la sesión legislativa. Los que no están a favor de esto dicen que esto significa que recorten servicios estatales como la prevención de incendios forestales. Y otro aquí, un comité en la Cámara de Representantes de Idaho escuchó un proyecto de ley que busca reforzar la aplicación de leyes de inmigración en todo el estado. No pasó, pero este es lo que decía este proyecto. El proyecto de ley 335 de la Cámara hubiera convertido en un delito ayudar, ocultar o transportar a personas indocumentadas en Idaho. Aquellos que violaran estas reglas podrían enfrentar cargos o delitos menores graves, y las organizaciones y negocios también podrían correr el riesgo de perder sus licencias comerciales, tener más multas o que se les quiten sus vehículos. Y muchos abogados estaban en contra de este proyecto y estaban allí diciendo que esto les afectaría a ellos. Creo que este proyecto de ley demuestra casi una desconfianza de los abogados. Por eso hay tantos abogados aquí hoy muy preocupados por esto, porque esto nos impide hacer nuestro trabajo y nos convierte en delincuentes. Encontrará que todo este proyecto de ley, desde el principio hasta el final, es ilegal y inconstitucional. Y después de un debate largo, el proyecto de ley no avanzó y quedó detenido en comité. Es importante decir que este proyecto no avanzó y todavía está ahí detenido en ese comité. Y ahora es tiempo que hablemos de un poco de deportes, ya que el equipo de baloncesto masculino de Boise State volvió a la acción el martes. Su último juego de visita de la temporada los llevó a la gran altitud de Colorado Springs, enfrentándose al equipo de Air Force, que se encuentra en el último lugar de la conferencia. Ahora Air Force se adelantó rápidamente por 6 puntos para comenzar y los Broncos se tardaron un poco para anotar, pero muy pronto Boise State convirtió un déficit de 6 puntos en una ventaja de 1 punto. Luego los Broncos lograron
lograron una racha de 11 puntos para obtener su primera ventaja de 2 dígitos en la noche. Con el control total, Boise State tomó una ventaja de 19 puntos, la más grande de la mitad, y la mantuvo hasta la segunda mitad. A partir del éxito de la primera mitad, Boise State abrió la segunda mitad anotando 5 de los primeros 7 puntos. La ventaja de los Broncos aumentó a 20 y finalmente llegó a 30. Boise State se lleva una victoria de 80-57. 5 Broncos terminaron la noche en dígitos dobles, incluyendo Álvaro Cárdenas, que también superó las 200 asistencias esta temporada. Sumó 13 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Lo que viene será la noche de los jugadores de último año contra Colorado State. Esta noche en Extra Mile Arena, tu última oportunidad de ver a Tyson Degenhart, Cárdenas y Omar Stanley tomar la pista en casa. Otra vez, este juego será hoy y hoy por la noche. Y con esta victoria, el equipo de baloncesto masculino de Boise State está en una posición privilegiada para dar un gran salto a la clasificación de Mountain West. Durante la mayor parte de la temporada han estado en el 5º lugar, pero tras su victoria contundente en Air Force, combinada con las derrotas de San Diego State en UNLV, y de repente, aún con una victoria en esta noche contra Colorado State, los Broncos subirían al 2º puesto en el torneo de Mountain West. Y bueno, antes de irnos, aquí está algo divertido para sus hijos o nietos. Este sábado pueden llevar su favorito animal de peluche a la librería para la primer fiesta de pijamas de peluches. Esto es en la librería en Boise que se llama Rediscover Bookshops. Déjelos ahí y ellos los mantendrán informados sobre todas las travesuras y aventuras que tendrán después de cerrar la tienda. El domingo por la mañana tienen un evento especial para recogerlos, con donas y luego también una hora de cuentos que van a tener ahí. Y otra vez, lleven y vayan a dejar sus peluches de sus hijos hoy ahí en esa librería. Va a ser bien divertido, ¿verdad? Brenda, qué buena idea. Uno se puede imaginar un niño qué tan contento estaría agarrar su peluche, se lo lleva, lo viste y ya les dan fotos de lo que están haciendo, que esté leyendo libros o juntándose con otros animales de peluche. Luego, es una muy buena idea. Y luego vas a recogerlos, comes unas donas y ahí para escuchar esos libros. Y esos niños tendrían esas imágenes, las fotos y todo para solo imaginarse de qué estaban haciendo sus animales de peluche. Sí, es algo bonito y se van a recordar esto los niños también. Okay, bueno, gracias por acompañarnos. Visiten nuestro sitio web ktvb.com/español para más noticias y lo más reciente de lo que pasa con el pronóstico del clima que anda pasando aquí. Y Brenda, no solo ahí en el sitio web, sino que también nos puede buscar en nuestro Facebook, KTVB en español, y ahí tendremos toda esa información, artículos, lo que usted quiera, también incluyendo cosas del clima. Lo último que queremos decir es que tengan un buen fin de semana.